Dios te bendiga y bienvenido al día número 315 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Romanos capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar vamos a orar pidiéndole a Dios que Él sea quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas quien hables, Señor, y ministres a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante. Y antes de comenzar, quiero hacer hincapié. Nos faltan 50 días en el año. Estamos en el día 315, fuera de 365. Y sabes, si has podido permanecer hasta aquí, felicidades. Es Dios que nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Y si ese es tu primer día o tu día número 5, número 20, número 50, el día que sea, de igual forma, felicidades. Porque cuando leemos la palabra de Dios, somos edificados. Dios habla y Dios ministra nuestras vidas. Y de igual forma, quiero animarte a que tú puedas compartir este podcast con otras personas para que se puedan unir y puedan continuar la lectura con nosotros este año y el año que viene puedan ellos iniciar desde el principio. El motivo de este podcast es poder glorificar el nombre de Dios en primer lugar y número 2, edificar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el capítulo 4. Me dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen a la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar.
Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pero Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y, debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre,
Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la redención, en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por medio del poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez y a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado.
Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora, las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hechos capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.
amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Aleluya. Así que hemos leído Romanos capítulo 4 al capítulo 7, donde Pablo nos habla sobre, nos muestra cómo la fe de Abraham, la gracia de Cristo y la obra del Espíritu nos liberan completamente del poder del pecado. En el capítulo 4 vemos cómo Pablo explica que Abraham fue declarado justo por la fe, no por las obras ni por la ley. Abraham, dice el verso 3, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Esto ocurrió antes de que Abraham fuera circuncidado, demostrando que la justificación no depende de ritos o de tradiciones. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, y aunque su cuerpo y el de Sara ya estaban avanzados de edad, Abraham aún así no dudó de aquella promesa. Dice el verso 19 y el 21, su fe no se debilitó. Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Aleluya. Su fe no se debilitó. No hubo duda en su corazón a pesar de ello. Y él fue declarado justo por la fe, porque él no dudó en Dios, él creyó. Aleluya. En el capítulo 5 vemos que Pablo nos habla de que gracias a la fe, ahora tenemos paz con Dios y acceso a su gracia. Dice el verso 3, nos regocijamos también cuando tenemos dificultades, porque sabemos que las dificultades producen perseverancia. Y Pablo compara a Adán con Cristo, porque por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre, Jesús, vino la justicia y la vida eterna. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros la echamos a perder, por decirlo así, ¿verdad? Coloquialmente, allí está la gracia y la misericordia de Dios cuando nos arrepentimos de corazón. Está su gracia para poder traer esa redención que necesitamos, que nosotros no podemos reparar aquellos platos rotos, por decirlo así. Es en Cristo. En Cristo el poder del pecado se rompe. Somos entonces reconciliados, perdonados y amados por la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo que tomó nuestro lugar. Aleluya. Él pagó el precio del pecado. Y en el capítulo 6 vemos que Pablo pregunta, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más gracia? No, de ninguna manera, dice Pablo. Al creer en Jesús, fuimos unidos con Él en su muerte y resurrección. Fuimos sepultados con Cristo por el bautismo, para que vivamos una vida nueva.
Ya no podemos seguir caminando en el pecado. Dios en su misericordia ya nos mostró su gracia, nos muestra su gracia cada vez que fallamos, pero ese no es una, un amuleto, no es algo que se usa como una curita para poder arreglar cada vez. No, si caminamos, si ya morimos a nuestro yo juntamente con Cristo, significa que hemos muerto al pecado, a los deseos de la carne, al deseo de pecaminoso que existe en nosotros. Y hemos ahora resucitado en Cristo para vida eterna, para ya no caminar en aquellas obras de maldad. Ya no somos esclavos del pecado. Nos dice Pablo, el pecado ya no es su amo. Ya no estamos esclavizados al pecado, porque ustedes ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. La gracia no es licencia para pecar, sino poder de Dios para poder vencer el pecado. Aleluya. Y en el capítulo 7 vemos que Pablo usa esta ilustración del matrimonio, así como una esposa queda libre de aquel juramento que hace con su esposo cuando él muere. Nosotros también morimos a la ley a través de Cristo. Ya no estamos atados a reglas externas, sino ahora estamos unidos a Cristo para dar fruto espiritual. De ahí vemos que nos habla en el verso 18 que hay esa lucha interna entre el bien y el mal. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Aleluya. Hay una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero hay una frase que dice, a lo que tú más alimentas, eso es lo que más crece en ti. Si tú alimentas más a tu carne, entonces aquello va a ser mayor en ti. Pero si tú sometes tu carne a la obediencia de Cristo y tú alimentas tu espíritu, dice la palabra, el espíritu en sí está dispuesto. El espíritu en sí está dispuesto a orar, a ayunar, a buscar a Dios, al honrar a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Pero es aquella lucha en nuestra carne a la cual nosotros tenemos un libre albedrío para poder escoger entre si hacemos la voluntad de nuestra carne, más bien dicho, o hacemos aquello que nuestro espíritu anhela, que es el buscar la presencia de Dios. Y vemos que Pablo termina con un grito de angustia. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? En el verso 24. Pero a la vez vemos nosotros que en el verso 25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Aunque todavía luchamos con la carne, en medio de Cristo tenemos la victoria. Y el poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir en libertad y ya no esclavos al pecado. Aleluya. Así que estos capítulos nos muestran el camino de la verdadera libertad. Muchas personas pueden considerar que
el que ellos puedan hacer todo aquello lo que gustan hacer sin dar cuentas, sin querer dar ellos cuentas, pero el día de mañana habrá un juicio para todos, donde Dios va a juzgar a cada persona. Pero muchas personas consideran que eso es la verdadera libertad. Pero la palabra nos dice aquí, Pablo exhorta y dice, la verdadera libertad está en ya no ser esclavos del pecado. Y vemos que iniciamos hablando de aquella fe como la de Abraham, de confiar aunque no veamos. Hablamos sobre la gracia como en Cristo, aquel perdón total y una nueva vida que tenemos en Cristo, y el poder del Espíritu Santo que nos da la victoria sobre el pecado. El Evangelio no solo nos salva del castigo, sino que nos transforma cada día a morir a nuestro yo. Es en Cristo que pasamos de la esclavitud a la libertad verdadera, de la culpa y la vergüenza a la gracia, de la lucha a la victoria. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que te haya bendecido y te haya edificado la lectura de hoy tanto como me bendijo y me edifico a mí, donde la palabra es un espejo que nos confronta y nos corrige, que nos rectifica nuestro caminar y nos habla la verdad que nos liberta. Aleluya. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.